Bienvenido a un nuevo episodio. Esto es Cambio de Enfoque, un podcast donde junto a ti y otros invitados encontraremos distintas formas de entender la vida. Hola, este es el episodio número 1 titulado ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Mi nombre es Eduardo Rojas. Y yo me llamo Ezequiel. Y hoy tenemos un tema en que todos nos ha costado en algún momento enfrentar, nos ha tocado vivir en algún momento de nuestras vidas, y la verdad es que esperemos que sea de tu agrado y podamos interactuar de alguna manera para poder seguir creciendo y viendo otro cambio de enfoque en nuestra vida. Así es, quédate y vamos a conversar este tema, responder algunas preguntas, desafiarte un poco también y cambiemos juntos nuestro enfoque. Primer podcast, Eduardo, ¿cómo te sientes? Muy nerviosísimo, pero creo que muy expectante de lo que podemos conseguir con este nuevo proyecto del podcast Cambio de Enfoque, porque vamos a tocar temas que son importantes. De hecho, de hoy día podemos hablar precisamente sobre aquellas situaciones en las cuales nos cuesta cambiar. Oye, yo me cambié de casa hace poco, les voy a contar un poco más adelante, pero el cambio en general es complicado. Sí, es bastante complicado, sobre todo porque nos encontramos en situaciones donde la gente suele acomodarse en lo que comúnmente se conoce como la zona de confort. Y de aquí podemos preguntarnos de repente por qué a veces nos resistimos a este cambio. Eso pasa también no solo como personas, sino que hoy por hoy en Chile mismo la sociedad está cambiando, hay una revolución completa, ¿cierto?, donde se ha estado desafiando muchos de los paradigmas. Y vemos lo que pasa en nuestra vida también un poco reflejado en la sociedad. Pues hay grupos de personas que están muy pro del cambio, otros que no están de acuerdo, otros que se resisten solo por resistirse y sin meternos mucho en el tema político que no es lo de hoy día. Pero como sociedad estamos cambiando y eso igual un poco nos desafía a todos a quizás a reevaluarnos las cosas que antes las dábamos como por sentado. ¿A ti te gusta cambiar? Sí, creo que para algunas cosas me gusta cambiar y otras preferiría no moverla, pero a veces sí se vuelve necesario el tener que cambiar, porque hay situaciones que si en algún momento fueron cómodas, pasa un tiempo y pueden volverse incómodas, y acomodarse, como decía recién, esta zona de confort puede ser contraproducente para aquellas cosas, objetivos que nos podemos plantear. Y bueno, tenemos muchas preguntas y seguramente ustedes que nos están escuchando ahí en sus casas también tienen muchas preguntas, pero eso es lo que busca este podcast, responder aquellas consultas, aquellas dudas desde un punto de vista quizás no tan organizacional, sino también más personal. Sí, la idea es que podamos verlo. La idea como principal del podcast en realidad es que podamos aprender entre todos y poder mejorar, ya sea nosotros como personas, a los que nos toque quizás ser parte de una familia o un grupo quizás más pequeño de trabajo. Entonces, vamos a ver algunas de estas preguntas y qué es lo que... Lo primero es qué es lo que es el cambio y por qué a veces hay esta cierta resistencia. Claro, mira, desde el punto de vista cuando uno trabaja con personas, uno entiende de que cada persona tiene su significado propio de lo que es cambio. O sea, hay personas que te pueden considerar ciertos conceptos de lo que significa un cambio para una y para otra es totalmente distinto. A veces podemos converger en un punto de encuentro, pero por lo general distinto. Te vas a encontrar con personas con las cuales se resisten rotundamente al cambio y prefieren vivir una rutina constante. Y también personas que son adictas al cambio, que constantemente están cambiando o se cambian de casa o incluso cambian de relaciones o constantemente cambian su estilo de vestir y así. Puedes encontrarte con mucha gente. Entonces a veces encontrar un significado propio del cambio tiene que ver también con cómo es la vida de la persona, cuáles son sus creencias, cuáles son sus aspectos que lo han llevado hasta este punto. Y a veces el mismo evento de cambio para algunas personas puede ser un progreso, para otras personas vivir la misma experiencia puede ser lo contrario a un progreso, puede ser algo más quizás abrupto. Como te contaba, hace un tiempo me cambié de casa hace poco, tú mismo me ayudaste a cambiarme de casa. Para algunos el cambio de casa es obligatorio, que no sé, pues se tuvieron que cambiar de ciudad y se fueron a otra ciudad y hay un cambio quizás para el cual no estaban preparados. Para otros un cambio por gusto. Entonces, como lo conversábamos, el cambio puede verse de distintas maneras dependiendo de la persona, de la circunstancia también. Sí. Cuando nosotros nos enfrentamos a un cambio tenemos que entender también de que siempre un cambio es porque se crea o surge una necesidad. O sea, si tú te quieres cambiar de casa es porque buscas una comodidad, un lugar más cerca de tu trabajo, de tu grupo de amistades o quizás de tu familia, o a veces simplemente una expansión, un crecimiento de tu propia familia con respecto a eso. Entonces,
A veces el cambio viene siempre seguido porque se genera una necesidad. Y a veces esas necesidades pueden ser creadas por nosotros mismos, porque como te decía recién, queremos crecer constantemente y desarrollándonos como persona, como familia, como profesional. Pero a veces estos cambios también vienen forzados. Cuando no queremos, a veces puede ser una pérdida de un familiar querido, que toca vivir el duelo y es un desequilibrio, adaptarte a alguien que ya no está. Esto puede pasar también en relaciones personales, amorosas, laborales, y generalmente todos los cambios van a influir en este aspecto que tiene que ver con las relaciones que podemos desarrollar con un otro. Yo creo que ahí le diste en el clavo un poco a la palabra desequilibrio. Y ahí va un poco, creo yo, el por qué hay tanta resistencia al cambio. Porque precisamente el cambio puede generar o puede sentirse como un desequilibrio. O sea, un salir de esta zona, como decías tú, de confort, que a veces se ve como súper mala, pero en realidad todos finalmente buscamos una zona de confort. Buscamos, y si vivimos donde vivimos o trabajamos donde trabajamos, generalmente es porque es lo que nos quedó más cómodo, es lo que nos quedó más, lo que parecía tener más sentido en el momento, y por ende, obviamente, suele haber esta resistencia a cambiar, pues ya sea un hábito, una relación o una circunstancia, ya sea más laboral o de trabajo. Sí, la verdad es que se genera este desequilibrio y cuesta mucho adaptarse. O sea, el adaptarse es considerado uno de los valores fundamentales para muchas personas, el poder adaptarse a una nueva realidad. No todas las personas tienen este valor como un concepto fundamental. Y a la hora de adaptarse a un cambio que a veces es forzado, es súper complejo que la persona pueda entender lo necesario que es ese cambio. Cuando hablamos de cambio organizacional o una resistencia al cambio, que es un tema muy, muy empresarial, si bien muchas veces en el trabajo a la gente le suele incomodar los cambios que se producen dentro de una misma empresa, pero suele ser más llevadero, porque hay un colectivo. Ahí ya no eres tú el único que tiene que cambiar, sino que hay un colectivo, hay un compañero de trabajo, hay un amigo de la misma oficina o donde sea que se trabaje, que se está enfrentando al mismo cambio y por tanto suele compartir este cambio. Pero cuando el cambio es más personal, es mucho más duro. Es mucho más duro porque en muchas ocasiones te toca enfrentarlo solo. O sea, tienes que hacer tú en algún momento cuando te encuentras solo, cuando no está tu pareja, no está tu familia y estás solo en tu pieza y tienes que evaluar, analizar, reflexionar sobre los cambios que estás enfrentando. Entonces, desde un punto de vista social ya es duro, pero desde un punto de vista también individual, dentro de la introspección de cada persona, se vuelve mucho más complejo, pero tiene que ver también cómo nosotros jugamos con nuestros valores, que son fundamentales, como la capacidad de tener que adaptarse, que es una habilidad que nosotros nos conviene ir desarrollando como sociedad, como persona, sobre todo en la contingencia que hoy día se desenvuelve no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero. O sea, constantemente estamos cambiando, hay nuevas tendencias, hay nueva tecnología y eso implica que nosotros tengamos que crecer a la velocidad que va creciendo también el mundo. Y a veces nosotros como personas nos vamos quedando atrás con cosas que son quizás más cotidianas, más tradicionales, pero que implican un cambio. Sí, esa adaptabilidad, si bien a veces es muy bien vista y muy quizás común en el nivel de trabajo, porque pucha, trabajas para una persona, hay cierta jerarquía, se entiende que la persona que está más quizás elevada en esa jerarquía tiene que tomar una decisión y tú que estás quizás un poco más abajo tienes que acatar. Al final muy pocas personas trabajan, digámoslo así, por placer. Así como yo voy a trabajar porque soy feliz en el trabajo, no todos lo hacen así. Entonces se entiende que pucha, a veces hay un cambio y hay que hacerlo, ¿no? Esa actitud de, bueno, será. Claro. Pero en la vida personal, cuando se trata de quizás instalar un hábito que tú quieres lograr o cambiar algún rasgo de tu personalidad, ahí se vuelve más complejo porque al final no hay un jefe diciéndote que lo tienes que hacer. A veces son cambios que uno sabe, pero los pospone desde años, que uno sabe que tengo que cambiar eso, pero y a veces al final la vida te termina forzando a cambiar de alguna u otra manera. A tener que hacerlo en el fondo, o sea... Hay una frase que a mí me gusta mucho que suelo ocupar para las decisiones que tomo personalmente, que más que el tener que hacerlo, tengo que querer tener que hacerlo. O sea, tiene que haber una voluntad propia de tener que cambiar algo que de alguna manera no está siendo productivo en mi vida, o en mi emprendimiento, en mi oficina, en lo que esté desarrollando en realidad. Como coach me ha tocado muchas veces enfrentar a personas que quieren resultados distintos, pero siguen haciendo exactamente lo mismo. Y ahí se genera una dicotomía porque a veces, como te decía recién,
si no tenemos bien considerados, bien alineados nuestros valores fundamentales para enfrentar nuestra vida, se genera una discordancia con lo que quiero y con lo que hago. Entonces, en ese aspecto, tenemos que entender de que si nosotros queremos obtener resultados positivos o distintos, por lo menos, a veces ni siquiera positivos, sino que distintos, necesitas hacer algo diferente a lo que estás haciendo hoy día, necesariamente. Sí, pues a veces seguimos haciendo las mismas cosas y esperamos resultados distintos. Y yo creo que eso es algo a lo que quizás todas las personas que nos estén escuchando con eso pueden relacionarse, con esa necesidad o esa quizás frustración que viene de decir, pucha, me gustaría, no sé, pues hablemos de algo que es súper común, me gustaría tener un mejor cuerpo, un mejor estado físico, pero sigo comiendo lo mismo, sigo haciendo la misma poca o nula actividad física, pero al mismo tiempo me sigo quejando de que no tengo el cuerpo que quería, o no tengo el trabajo que quería, o no tengo el talento que quería. Yo creo que aquí tiene un gran rol quizás la parte de lo que es las redes sociales hoy en día, la sobreexposición quizás del éxito de otras personas, porque al final uno ve a cierta persona, no sé, pues con un talento muy así como de otro nivel, con algún instrumento, por ejemplo, pero en ninguna parte están las horas y horas y horas y horas que pasó esa persona ensayando para poder, o practicando para poder tener ese nivel. Claro, es como ver la punta del iceberg, ¿no? Exacto, o sea, y uno no ve todo el resto. No ve todo el resto. Sí, y eso es claro, o sea, hay que, para poder cambiar, a veces tenemos que romper con esos hábitos malignos que tenemos en nuestra rutina del día a día, que nos impiden alcanzar, la verdad, el propósito para el cual queremos trabajar y queremos alcanzar. O sea, hoy día en la sociedad, lamentablemente, estamos acostumbrados quizás a lo inmediato. Sí. Entonces queremos que se produzca un cambio muchas veces, pero que sea de hoy día para mañana, sin asumir el costo que tiene por detrás o el fondo del iceberg, que el trabajo, la constancia, la perseverancia. Y entonces cuando se generan estos cambios y a veces no tenemos los resultados que nosotros esperamos en lo inmediato, se genera este desequilibrio que hablábamos recién, no tan solo emocional, sino que también conductual. Y ahí se complica la cosa, porque en realidad podemos llegar a situaciones en las cuales la persona puede volverse depresiva. Y tiene que ver con otros temas, que no va a ser tema de este podcast claramente, que tiene que ver cómo nosotros también a los cambios que nos enfrentamos le vamos estableciendo expectativas. Sí, sí, yo creo que igual pasando un poco quizás a las cosas que nos pueden ayudar a sobrellevar un cambio, ya sea impuesto, como lo habíamos hablado antes, no sé, pues que te toca cambiarte de ciudad por temas de trabajo, o tu pareja terminó contigo y ahora sin tenerlo previsto estás soltero de nuevo. Yo creo que una de estas herramientas que nos puede ayudar es el tema de la autoestima. El saber que a veces hacer un cambio o que tus circunstancias, lo externo a ti, no define quién eres como persona, no define el valor que tienes. El hecho de equivocarse o haber, no sé, pues, empezado a estudiar una carrera y pasan un par de años y te das cuenta que no era lo que tú querías y tienes que hacer un cambio, o te enfrentas a la decisión, me cambio o no me cambio, me quedo en esta carrera nomás y la saco, o me salgo y busco otra cosa. Sea la decisión que tú tomes, yo creo que sigues siendo igual de valioso como persona. No necesariamente va a ser menos humano o menos valioso porque te equivocaste. Exacto, o sea, pero sí tú tocabas un tema de cómo las redes sociales han influenciado hoy día en los jóvenes y en las personas. Yo me digo que no solamente en los jóvenes, sino que también en las personas quizás más adultas. Que esta sobrevaloración del éxito ha provocado que las generaciones de hoy día, y también ha afectado quizás a los que son un poco más ya pasados de edad, ¿cierto? Ok, hablaré por mí. Pero a lo que voy es que esta sobrevaloración del éxito muchas veces nos lleva a querer, a tenerle miedo al fracaso, a equivocarnos. Entonces, a veces esa autoafirmación que nosotros tenemos de nuestras circunstancias, creemos que nos definen definitivamente como personas. Y el temor al error, a fallar, muchas veces es el principal impedimento para tú generar un cambio, un quiebre a tu rutina, a tu vida, y acercarte quizás a aquello que más quieres, a aquello que más deseas. Sí, yo creo que hay que darse permiso de vez en cuando a equivocarse, a tomar una decisión, y al final no siempre se puede saber si fue la decisión correcta o no antes. A veces hay que tomar la decisión, avanzar por ese camino, y de vez en cuando lo más sabio al final es dar una vuelta y ser humilde, decir, oye, ¿sabes que me equivoqué? No era lo que yo andaba buscando o no fue como yo pensaba, y empezar de nuevo. A veces es súper necesario un cambio en ese sentido.
sí creo que no se trata de ser irresponsables o descuidados o de abandonar las cosas en el primer momento en el que haya resistencia o dificultad. Hay cosas que llevan tiempo. Pero sí creo que hay que ser sabio en ese sentido, de reconocer cuando hay que hacer un cambio a pesar de que dañe tu ego quizá un poco, de tener que admitir que te equivocaste o tener que admitir que tomaste una mala decisión. Claro, o sea, y también tenemos que entender de que no necesariamente tenemos que ser superhombres, superhéroes para esto. O sea, nosotros por lo general somos personas, somos seres que a través de la historia hemos tenido que depender de algo o de alguien, siempre. O sea, no nadie ha tenido el éxito individual por más que sea una sola figura que destaque. Los deportistas, los artistas, los animadores de televisión, tienen un tremendo equipo por detrás que conllevan a que esa persona logre el éxito. Entonces, a veces que sea una sola persona que destaque es parte de la sobrevaloración también del éxito. O sea, es importante tener la autodependencia. Y acá todos podemos tener distintas formas en que apoyarnos, ¿no? O sea, puede ser un libro de autoayuda, un psicólogo, incluso hasta el mismo Dios que puede estar contigo en el tiempo que tú lo necesites. Y ahí tú como personas puedes ir encontrando las formas, los mecanismos en los cuales puedas sentir este apoyo, esta dependencia, a alcanzar o sobrellevar quizás de mejor manera este cambio. Que como dijimos anteriormente, va a generar un desequilibrio, te va a incomodar, pero puede tener resultados sorprendentemente mejores de lo que tenías antes a eso. Sí, yo creo que, como decías tú, es bien importante y en ese caso quizás podríamos decir que hay un plus en creer en algo más, pues, en sentir ese apoyo, de que a veces, aunque las circunstancias no sean las mejores o cuando pasa alguna desgracia, porque pasan en la vida, saber que uno finalmente nunca está solo, que puede a veces fallar los amigos, pueden decepcionarte tu familia, pero siempre hay alguien más ahí. Y yo creo que esa creencia uno lo ayuda a poder sobrellevar estas dificultades. Cuéntame un poquito, supe que tuviste una experiencia con respecto al trabajo. Sí, claro. Cuando yo empecé a trabajar en el tema, o no a trabajar en realidad, empecé a estudiar, a capacitarme con este tema del desarrollo personal, con temas de coaching, de neurociencia y programación neurolingüística. Dentro de estas declaraciones que tuve que hacer en estas formaciones fue, bueno, ¿qué quiero yo realmente para mi futuro? Y esto implicaba cambiar, o sea, hacer un cambio. Yo trabajaba en una empresa donde tenía 44 horas y pasaba de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, llegar a mi casa cansado, tenía que compartir con la familia, y eso no es una carga en el fondo, pero implica que también es un deber y una responsabilidad en ese sentido. Entonces tuve que tomar la decisión de abandonar una cantidad de horas importante para comenzar a dedicarme quizás más tiempo a crear contenido, a crear material, a crear talleres, capacitaciones, cursos, etc. Y en un principio, claro, fue incómodo porque percibir quizás lo que era estable en estos momentos en tema de remuneración se vio afectado claramente, y eso generó un desequilibrio. Pero con el tiempo, como te decía yo, claro, en un momento me quise desesperar, pero aplicando también la herramienta que uno le enseña también a las personas, decidí mantener la calma, enfocarme en tener que crear contenido precisamente para poder generar los ingresos que yo esperaba, y bueno, con el tiempo se fue dando, y los resultados hoy día son que tengo varios proyectos andando, y bueno, ya no estoy en ese trabajo. No porque haya renunciado, pero bueno, no estoy en ese trabajo. Pero eso ha dado posibilidades también de que se vayan creando otros proyectos, otras ideas, y en el fondo incorporar también en mí, que también me costó mucho, esa mentalidad de crecimiento, de que a pesar de los cambios uno constantemente tiene que pensar en qué te otorga la circunstancia también, qué gano yo con este cambio. Oye, ¿qué le diría a alguna persona que está quizá en esta situación, está en un trabajo que quizá en algún momento fue lo que esa persona esperaba, lo que esa persona necesitaba, estabilidad, empezar quizá su vida de manera más independiente, pero el trabajo le consume demasiado y no logra poder tener el tiempo que quiere para poder quizás seguir su pasión o seguir quizás por un camino un poco más alternativo que le gustaría, que no es algo tan estable? ¿Qué consejo le darías tú que pasaste por esa transición hace poco? Mira, yo le aconsejaría, o más que aconsejar, preguntaría, ¿qué es lo que realmente desea? O sea, esa es una pregunta clave. O sea, ¿qué es lo que realmente quiero yo de aquí a 1 año, 3 años, 4 años? Ahí el plazo de la persona se lo puede
plantear. Si es a largo plazo, no está mal. Si es a corto plazo, se hace un poco más urgente el tener que poner en acción un plan express. Pero en el fondo esa es la pregunta. O sea, ¿qué es lo que deseo yo realmente en mi vida? Quiero estar constantemente trabajando, cumpliendo horario, y eso a mí me acomoda y eso a mí en realidad no me viene mal. Lo puedo hacer sin ningún problema. De hecho, me destaco. Y he tenido reconocimiento, y si eso es lo que tú quieres, bueno, o sea, está bien, o sea, no está mal. Pero si no es lo que tú quieres, realmente ahí yo creo que tienes que empezar a plantear qué cosas son las que tú quieres cambiar. Sí, yo creo que igual eso es importante, el recalcar que tener un trabajo full time no es malo. No, para hay algunas nada. personas que les gusta mucho, que tienen vocación, quizá hay un tema quizá de tradición en la familia, todos mis familiares han sido esto antes y lo vi desde chico y quiero hacer esto y está bien, o sea, si eso es lo que los Sí, por llena, supuesto. si eso es lo que quieren hacer, que bueno, pues que sigan, no sé, pues estudiando más y que sigan preparándose y mejorándose en su oficio, en su profesión. Pero al mismo tiempo hay algunas personas que quizás entraron en ese camino un poco quizás por presión, por buscar estabilidad o seguridad al principio. Claro. Y ahí hay que, como dices tú, reevaluarse qué es lo que de verdad quiero. Estoy quizás caminando el camino que me va a llevar hasta donde quiero llegar, o quizás estoy queriendo ir para un lado y caminando hacia otro. Sí, fíjate que hay muchas personas que se expresan de esta manera. O sea, siento que ya toqué techo. O sea, siento que ya no, esta empresa ya no puedo seguir creciendo. Y ahí se genera esa necesidad que hablábamos en un comienzo de tener que cambiar, y empiezas tú a pensar. Entonces, cuando tú empiezas a tocar techo o sientes que tocas techo y no creces, vienen temas de queja, de disgusto, ya todo te molesta, entonces ahí se genera un tema. Lo que yo también le diría a la gente, quizás, y es quizás lo que te pasó a ti también cuando decidiste cambiarte de casa, que era, arma un plan. O sea, tampoco se trata de que vaya y haga todo a loca, irresponsablemente, si hay personas que están también a tu alrededor que se pueden ver afectadas también con esa decisión. O sea, arma un plan, revisa a qué personas puede afectar mi decisión, a qué personas beneficia, a quién afecta, cómo eso va a influir también en las otras personas. O sea, arma un plan, haz un análisis con respecto a qué quiero yo con mi vida y qué acciones tengo que tomar para poder conseguirlo. Y luego que hayas realizado todo este proceso, analiza y piensa, bueno, ¿a quién afecta? Sí. Y no es tanta loca. Yo imagino cuando te cambias de casa, tienes que también hacer una planificación de presupuesto y no sé, tú lo hiciste Sí. en realidad. Sí, mira, me cambié hace ¿cuánto? Unas 3 semanas más o menos. Sí, me acuerdo que estuve subiendo pisos ahí. Sí. Y yo creo que de estas experiencias prácticas uno puede aprender cosas que salen un poco más allá de lo práctico, más al cambio quizás de hábito o al cambio que puede estar sufriendo alguna persona. Cosas que me ayudaron fue estar seguro de que el cambio era para mejor. O sea, estaba en la casa donde yo vivía y vi el lugar donde estaba pensando cambiarme, y por temas de precio, de condiciones, de comodidad, el cambio yo vi que era para mejor. Y eso creo que es la primera cosa que es importante, el estar seguro de que el cambio, o estar consciente o bastante convencido por lo menos, de que el cambio es para mejor, que no es porque sí o que no tiene razón. Y lo otro fue el tema de la preparación previa, pues hacer un presupuesto, ya, entonces nos vamos a cambiar para este lugar, qué cosas vamos a necesitar que comprar, vamos a tener que pagar flete, vamos a tener que pagar aquí, pagar allá, ver si es que no alcanzaba el dinero. Fuimos anotando en una nota qué cosa había en cada caja. Las cajas tenían número, entonces el día que llegamos con todo el cansancio no tuvimos que bucear en todas las cajas para sacar lo esencial. Ya sabíamos ya, la caja 1, la 2 y la 3 son las que tenemos que desempacar sí o sí, y lo demás puede esperar hasta después. Y lo último que creo que ayuda mucho es los amigos y familia que ayudaron tanto en el proceso previo como posterior al cambio. Personas que te puedan ayudar, que puedan estar contigo, que puedan motivarte, darte confianza, que a veces falta cuando uno está empezando quizás en algo inseguro o menos estable que donde uno estaba. Claro, y en este sentido, cuando tú hablabas del apoyo, súper importante. El tener, a ver, en coaching hablamos mucho del mentor. Tener con quién conversar la decisión importante que tienes que hacer. Eso no significa que tengas que hacerle caso, sino que conversarlo en el sentido de alguien que tenga confianza, alguien que creas tú que te pueda apoyar, alguien que haya pasado por esa experiencia, si tienes un psicólogo o un coach personal o un amigo, tu esposa o incluso tus papás, que pueden ser que te pueden apoyar. Siempre tener como ese apoyo antes de tomar una decisión y tomarla consciente, como decías tú, o sea, saber cuáles son los beneficios que me va a traer el poder modificar
mi estado actual al estado que yo quiero, pues va a tener un beneficio, pero también entender que va a tener un costo. Sí. En tu caso tiene que ver con el presupuesto, ¿cierto? Seguramente hubo que apretar el cinturón más de en algunas cosas para poder generar este cambio. Y eso también genera incomodidad, porque todos tenemos algunos gustos que nos merecemos seguramente darnos, pero a veces el proyectar lo que yo realmente quiero tiene que ver con estos sacrificios. En ese sentido, contar con ese apoyo y esa asesoría a veces de conversarlo con alguien hace bien. O sea, no tienes por qué tomar la decisión únicamente solo. Y es importante eso de que del grupo de amigos, pero también a veces en grupo se generan dinámicas no muy sanas, así como, sí, seguro tú vas a lograr hacer ejercicio. Siempre. Sí, no, nunca lo vas a lograr. Entonces quizás buscar, porque a veces en el tono, en la broma en grupo se da eso, pero no es porque las personas sean malas ni nada, sino que quizás en el ambiente sea así, pero hablando uno a uno la persona te va a quizás entender los motivos y apoyarte y conversar contigo y entender el tema. Hay una metáfora que me gusta mucho cuando me formé como coach personal y nos decían siempre, no le hagan caso al mono y al comité. El mono vendría a ser nuestra propia voz, ¿cierto? Interna que nos va diciendo, bueno, hácelo, no lo hagas, me da miedo, y si me pasa esto. Y todo ese cuestionamiento que tenemos nosotros cuando hacemos el cambio. Y el comité vendría a ser lo que tú dices. Aquellos amigos que a veces suelen lanzar comentarios, a veces que no son nocivos, o a veces sí lo son muy nocivos, y a veces generan esta situación de que nos tengamos que terminar resistiendo a este cambio. Sí. Y tiene que ver a veces con el miedo al cambio, o vivir apegado a los hábitos. O a veces esos mismos comentarios hacen que nuestra falta de motivación decaiga mucho más profunda y terminemos igual como estábamos antes o como seguimos. Y al final eso va generando que nos estanquemos, básicamente. Sí. Como decías tú, no necesariamente tienes que cambiar todo el tiempo. O sea, si no lo sientes y donde estás cómodo, hazlo. Y si a veces el cambio te genera miedo por la falta de competencia, quizás deberías pensar quizás en invertir en ese sentido. O sea, crear un momento donde tú puedas invertir en las competencias que te permita cambiar lo que estás viviendo ahora. Por ejemplo, en tu caso, si te hubiese costado cambiarte de casa y ajustar tu presupuesto, quizás invertir en un curso cortito donde te puedan enseñar sobre educación financiera y cómo ordenar tus cuentas. Es un ejemplo, pero hay muchos, y lo que sea que tú necesites, es bueno orientarse en ese sentido. Sí, yo creo que es bueno recibir orientación, puede ser en ese sentido como comentabas tú, con algún curso. También hay recursos en YouTube, algún otro podcast también, quizás con respecto a algún tema que tú estés pensando cambiar, o como mencionábamos antes también, alguna persona que haya pasado recientemente por este cambio, o que alguna persona que uno vea con una circunstancia deseable para uno. No sé, quizás está a punto de tener un hijo o otro hijo y ve algún matrimonio que te gusta su dinámica de crianza, no sé. Quizás hablar con ellos y decirle, oye, mira, no sé, vamos a ser papá, queríamos hacerte algunas preguntas o que nos comentes un poco cómo ha sido este proceso, no sé. Buscar, como decías tú, ese mentor que al final es una palabra para un compañero, alguien que te acompañe en este camino y te pueda guiar un poco. Y es como lo conversábamos recién, puede ser una persona, puede ser Dios mismo, puede ser un libro, un amigo, tu pareja, en fin, pueden ser cualquier cosa. Entonces, buscar apoyo, o sea, no ser individualista en realidad. Hoy día las empresas y la sociedad en general pide eso, o sea, ser capaz de poder compartir también con el otro. Antiguamente, no sé si tú te acuerdas, pero nos decían, no le cuente, si tiene un proyecto no se lo cuente a nadie, porque si no, no te va a resultar. Y esos son mitos en el fondo que van quedando, y son creencias que van quedando, porque no es tan así. O sea, yo conozco 1000 gente que vive contando lo que hace y termina haciéndolo. O personas que no cuenta nada y después nos dice, oye, yo tenía un plan de hacer esto, pero en realidad nunca lo hice. Y eso es una creencia que vale también quizás sacarla, erradicarla, porque no es tan así. O sea, en el fondo, siempre yo aconsejo tener un mentor. Yo también tengo un mentor. Un mentor, quería decir. Entonces, para que puedas establecer un cambio que sea significativo, importante, bueno, idealmente positivo para ti. A nadie le aconsejamos un cambio que sea negativo, claramente. Entonces, hay consejos que podemos seguir con respecto a esto. Por ejemplo, yo te puedo dar uno, es que te fijes un objetivo. O sea, que tengas claro el objetivo y que sea atractivo, que sea alcanzable, que no sea tan lejos, o sea, que no sea tan
tan lejano, así que lo puedes ir cumpliendo paso a paso hasta llegar a una gran meta. Sí. Y lo más importante en este objetivo es que también sea sustentado por ti mismo, o sea, que no tenga que depender del otro para poder cumplirlo. Eso, a veces las necesidades que tenemos las tratamos de externalizar mucho. Decimos, no, a mí me gustaría cambiar a mi jefe o me gustaría cambiar a mi pareja. Y no nos damos cuenta a veces que lo que hay que cambiar es uno mismo. Entonces, responsabilizarse un poco de eso y decir, ya, necesito ser, no sé, un mejor trabajador o necesito ser un mejor compañero o un mejor hijo o un mejor padre. Y eso es importante, entender que este objetivo sea algo que uno quiera. Claro, como decía recién, tienes que querer tener que hacerlo. O sea, si no lo quieres, se vuelve una obligación. Y yo no sé cuántas personas les gusta que lo obliguen a hacer las cosas. Yo, por lo menos, a mí no me gusta. Me gusta querer tener que hacerlo. Así es. Claramente, entonces. También consejo. También puedes, bueno, una vez que tengas el objetivo, sí o sí escríbelo. O sea, que no te quede en la mente. Ese cuaderno invisible que tenemos todos, con donde vuelan la idea y después pasa un día y nos olvidamos. O sea, escribe ese objetivo. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué vas a conseguir? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y cuándo? O sea, tiene que estar especificado. Si no lo haces así, es fácil perderse. Sí. Es fácil perderse. Entonces, básicamente esto es un plan de acción rápido. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Y cuándo voy a comenzar o cuándo lo voy a conseguir? Así es. Y de esa manera lo haces más enfocado en la solución. Muchas veces cuando no queremos cambiar o no nos atrevemos a cambiar básicamente, y eso es la resistencia al cambio, nos empezamos a envolver en temas como la queja. O sea, en temas que no estamos contentos, como decía por recién, en la empresa, con mi pareja, con mis hijos y qué sé yo. Y a veces, como decías tú, el cambio no tiene que ver tanto con el otro, sino que tiene que ver también con cómo yo me planto hacia los demás con respecto a cómo estoy siendo. O a veces sí tiene que ver con el otro. No podemos negar que, no sé, pues hay jefes nefastos o que hay hijos que son insoportables, adolescentes, no sé. Pero siempre yo creo que hay algo que uno puede hacer también al respecto de la situación. Por supuesto, de todas maneras. Claramente, piensa que a veces las personas se han comportado con nosotros como nosotros en algún momento hemos sido, y en eso a veces, como decías tú, conviene hacernos responsables sin tampoco generar una carga, ¿no? O sea, no generar que, bueno, yo me equivoqué con esta persona, lo soluciono, y si esa persona no está dispuesta a solucionarlo, bueno, ya no es tu problema en el fondo. O sea, también tenemos que ser ecológicos emocionalmente en ese sentido. Si la otra persona no está dispuesta, bueno, ya es su problema. La disposición de uno siempre tiene que ser en pos de que uno quiere estar tranquilo, estar en paz y conforme con lo que uno quiere. Si no quiere cambiar eso, bueno, no será así. Y en ese sentido tenemos que estar claros. A mí me gustaría hacerte una pregunta. Así es. Y también para los que nos están escuchando. Piensa en esto. ¿Qué tan diferente sería tu vida si hoy dedicas todo ese tiempo que estás dedicando quizás a quejarte, a buscar los problemas o ver los problemas en todos lados, lo utilizaras para encontrar soluciones? Hoy, viejo, sería bastante distinto porque se ocupa harto tiempo uno en quejarse. Y a veces, como hablábamos recién del comité, cuando es un comité bueno, uno tira la queja y hay como un eco, ¿cierto? Hoy sí, a mí también, o yo también pienso lo mismo, y a veces uno se va en el tiempo, que a veces puede servir como catarsis también. No siempre es malo quejarse, a veces es necesario quejarse, sacar un poco, desahogarse, pero el punto es hasta cuándo lo dejamos ir y a veces nos vamos en la pura queja y no actuamos nada. Claro, entonces en ese sentido es siempre un llamado a la acción. Desde el punto de vista del coaching, del desarrollo personal, un llamado a la acción. O sea, si algo te incomoda, si algo no te está gustando, algo te está generando un problema, bueno, busca la solución. O sea, te puedes quejar, o sea, no tienes por qué no quejarte. Así es. Te puedes quejar, pero detrás de la queja, ojalá venga siempre la solución. Y bueno, esa es la invitación que queremos hacer como un desafío. Hagamos un desafío. Un desafío, bueno. ¿Cuál sería el desafío? Ya, mira, el desafío es, los vamos a invitar un poco más que desafío, una invitación, ¿ya? Por esta vez. Los siguientes podcasts va a haber un desafío un poco más desafiador. Los vamos a invitar a soñar un poco. Queremos que se proyecten, puede ser de aquí a fin de año, de aquí a fin de marzo tal vez, o de aquí a 5 años. Pensar un poco en qué cosas te gustaría a ti cambiar de ti mismo. Por ahí un poco, cuéntanos un poco más, Eduardo. Pero me gusta porque en el fondo es una invitación a autoanalizarte, a revisarte en el sentido, ¿qué es lo que quiero cambiar? O sea, ¿qué es lo que no me tiene conforme en el fondo? Yo creo que hay algo, o sea, todos tenemos algo que quisiéramos cambiar. A veces tiene que ver, como decía al principio, el querer bajar de peso. O sea, todos queremos bajar de peso de alguna manera y a lo mejor no lo reconocemos tanto.
pero en el fondo sí lo queremos. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Y a veces son cosas simples, como decías tú, puede ser a corto plazo o puede ser a largo plazo. Y de esa manera quizás podemos ir generando también procesos de solución, procesos de cambio, de acompañamiento. Y la idea es que este podcast también te sirva como un acompañamiento en ese proceso. Entonces, me gusta el desafío o invitación, básicamente, en el cual pensemos en aquellas cosas que queremos cambiar en un plazo de tiempo. El tiempo, póntelo tú, el que nos está escuchando. Sí. Yo me voy a poner un plazo de tiempo, después les voy a comentar qué me voy a proponer como cambio. Y compartan con nosotros a través de las redes sociales, ¿cierto? Facebook, Instagram. Estamos recién comenzando el podcast, o sea, este primer episodio. Entonces, cuéntanos un poquito cuáles son los usuarios, dónde nos pueden encontrar y dónde pueden comentarnos qué cosas quieren cambiar. Bueno, mira, puedes encontrarnos en Facebook y Instagram, básicamente. Y bueno, el usuario es cambio.de.enfoque. Así es. Tanto en Instagram como en Facebook. Y ahí la idea es que nos puedas compartir qué resolución quieres hacer, qué reflexión tomaste. Y bueno, y por interactuar también, pues, y podemos ir conversando y analizando también de alguna manera cómo te resultó el proceso de autorreflexionar. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Estamos terminando entonces? Estamos terminando nuestro primer podcast. Gracias a ti por escucharnos. Van a venir más, seguramente, para poder compartir contigo y podamos seguir buscando este cambio distinto, esta mirada distinta, este enfoque en el cual podamos mejorar nuestro día a día. Esa es la idea. Así que, si es que te gustó y fue de utilidad, te invito a compartirlo con tus amigos, con tus familiares, tus colegas. Nos puedes escuchar en Cambio de Enfoque en todas las redes de podcast, ya sea Apple Podcast, Google Podcast o Spotify también. Y nos vemos en 15 días más. En 15 días otro capítulo de Cambio de Enfoque. Vale. Chao, nos vemos. Adiós.